El ministerio evangelístico Echa Mano de la Vida Eterna, a cargo del evangelista Ulises Mora Flores, presenta su primer diplomado en línea, Liderazgo Pastoral, una oportunidad para lograr el engrandecimiento del cuerpo de Cristo. Y bienvenido, Pastor Molina, ya podemos comenzar en esta noche, bienvenido. Bendiciones a todos mis queridos hermanos, siervos del Señor, siervas del Señor. Sobreabundantes sean esas bendiciones sobre sus vidas. Pastor Ulises y su familia también, bendiciones súper sobreabundantes en el nombre del Señor. ¿Me escucho bien, hermano? Sí, señor. Ok, perfecto. Fuerte y claro. Perfecto. Bien, hoy vamos a tener una conferencia. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar sobre un tema que ha sido bien escabroso, un tema en el cual ha servido para que existan divisiones, diferencias, y es verdad que cada persona pues puede hacer lo que bien le parece hacer, pero en el caso de las escrituras, nosotros tenemos que hacer lo que está escrito y que genuinamente fue dictado por la boca de Dios a los profetas, a los escritores bíblicos. Entonces, como el apóstol Pedro dice que la Biblia no es de interpretación privada, nosotros tenemos que entender que la escritura fue dictada por Dios originalmente en el hebreo, fue dictada con la intención de que se anunciara los mandamientos tal y como están escritos, las costumbres, y para poder nosotros entenderlo lógicamente, pues tenemos que compenetrarnos dentro de las costumbres en las cuales formaron parte o forman parte de todo el contexto hebreo judío. Repito una vez más, la intención nuestra no es judaizar a nadie, sino hablar a través de la luz de la palabra para que esto traiga a nosotros un emblema de bendición, de poder decir la palabra genuinamente como está escrita. Hoy vamos el ornamento o el adorno en la mujer y también en el varón, no solamente en la mujer. Y he dicho pues que muchas congregaciones han hecho de esto hasta una enseñanza, hasta una doctrina. Y no confundamos la palabra doctrina con la palabra dogma. Dogma es un principio establecido por hombres. Son mandamientos, expresiones dictadas por los hombres. Entonces, la doctrina, la palabra doctrina significa exactamente enseñanza. Y eso es lo que nosotros queremos recalcar, que lo que tratamos de hacer es enseñar originalmente la palabra del Señor en sus tiempos, en sus contextos, en sus modismos, expresiones, cultura, en el nombre del Señor. Entonces, de este tema, en el nombre del Señor. Los vestidos, los ornamentos, el arreglo, el adorno, como usted quiera llamarlo. Los estilos de vestidos en nuestras tierras occidentales han sufrido cambios constantemente. Sin embargo, en los países orientales, usted lo puede ver por la televisión, por todo, la manera de vestir actualmente es casi la misma desde hace siglos. Hay un punto de vista prevaleciente en las tierras bíblicas y es que está moralmente equivocado el cambiar cualquier cosa antigua. En otras palabras, ellos aman las cosas antiguas, las culturas antiguas, lo original. Entonces, así el vestido, el adorno predominante en las tierras, como en los tiempos modernos, excepto, ¿verdad? Excepto el de muchos judíos que han regresado a su tierra de varios países del mundo, que no se criaron bajo esa forma, bajo esa cultura, excepto ellos.
pero la vestimenta es tal como era en las épocas en que se escribió la Biblia. Quiero decirles que la túnica es la vestimenta propia de las tierras del Oriente. Y era una camisa que al cuerpo y se usa. Se hacía de piel, tela de pelo, de oveja, lana, lino. Y en tiempos modernos usualmente se hace de algodón. Entonces la forma más sencilla era sin mangas y llegaba hasta la rodilla y algunas veces hasta el tobillo. Por eso nosotros debemos de interpretar entre las clases pobres, la túnica era la prenda de vestir usada en verano. Las personas de más alta clase social usan solamente la túnica en el interior de su casa, pero no la usaban sin llevar una vestidura encima cuando estaban fuera de casa o cuando recibían alguna persona. El término desnudo en la Biblia se usaba cuando el hombre vestía solamente la túnica. Solamente la túnica. Muchos han dicho que Isaías anduvo desnudo, tomando como plataforma Isaías 20. No sé si algún hermano o hermana me lo puede leer, por favor, para ir ya entrando a lo que queremos llegar. Isaías capítulo 20, versículo 2 al 4. Buenas noches, voy a estar leyendo Isaías 20, versículo 2. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amos, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza la sandalia de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal, y pronosticó sobre Egipto y sobre Etiopía. Amén. El 4, mi querida hermana, por favor. El 4 dice así: así llevará el rey de Asiria. No se escucha. No se escucha. Amén, pastor, sigue leyendo. No se escucha. El 4, Isaías. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía a jóvenes y ancianos, y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Muy bien, gracias, mi hermano. Gracias. Amén. Entonces, cuando la palabra aquí habla de desnudo, no es que Isaías iba desnudo, sino que iba con una túnica sin nada encima. Entonces, la persona que iba de esa manera escasa se decía que iba desnuda. Entonces, por regla general, los judíos en tiempo de Jesús al menos tenían un cambio de indumentaria. Un hombre era considerado pobre si tenía solo un vestido. Entonces estamos viendo de que no es que Isaías andaba desnudo, tampoco el rey David cuando él comenzó a danzar, no es que se desnudó y se quitó toda su ropa, no, se quitó lo que él y quedó solamente con su túnica y él comenzó a danzar en la presencia del Señor. Por eso en el tiempo de Juan el Bautista decía a los que les escuchaban, Jesús mismo:
Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Jesús mismo envía a los 12 a una misión y les hace esta recomendación. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su salario. Viendo cómo se usa la túnica, cómo se usa la túnica como un vestido casi oficial de la tierra de Israel y de las tierras orientales, Palestina, Siria, Irak, Arabia Saudita, todos esos países orientales. Entonces, ya que estamos viendo lo de la túnica, nosotros por supuesto queremos decirle que a través de todo el tiempo, estos temas han servido de bastante problema, porque los hemos sacado de sus contextos originales. Pastor Molina, ¿me escucha, pastor? Sí. Pastor Molina, ¿me escucha? Sí, señor. Sí. Que repita lo de David, que a varios se le entrecortó, pastor, como que es el internet, por favor. Está bien. Que cuando David se quitó su ropa, dice que se desnudó. No es que él se desnudó y quedó sin nada de ropa. No, se quitó lo que él llevaba encima. Porque el rey o cualquier persona dignataria o que tenía, usaba otra capa encima, la capa. Entonces quedaba la túnica. Entonces cuando la persona quedaba con la túnica, esa escasa se le decía que andaba desnudo. El manto y la capa. Todos los orientales usan un manto. Se fabrica de pelo de cabra y a veces de algodón. Es de diferentes colores. Entonces este cuadro más o menos, al ver a un hombre andando en un día caluroso, llevando su pesada capa, como en el caso de cuando estaba Bartimeo. Entonces vemos que la forma de vestir de los judíos, de las personas de hoy en día, no ha cambiado. El conocimiento de la ley y su propósito nos ayuda a entender totalmente en su concepto cultural hebreo todo lo dicho por nuestro Mesías. En una ocasión dijo, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquier dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Esta orden fácilmente se entiende porque el vestido exterior sería el que con más facilidad fuera tomado por un ladrón. Pero en otra ocasión también Jesús dijo, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Entonces, un juzgado judío no consentiría que un vestido exterior quitado a manera de juicio por causa de la ley. Sin embargo, puede dictarse una sentencia sobre una ropa interior, tal como Jesús lo recomienda en la primera milla, en la segunda milla, dando también el vestido exterior. ¿Por qué era importante devolver el manto o la capa? La capa, porque era la que servía como de cobija para las noches frías. Entonces era un pecado quitarle a una persona la capa. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, como esto ha sido objeto de muchas controversias, vamos a ver qué opina usted. Yo quiero hacer un monitoreo. Pastor Ulises, ¿qué opina usted o qué ha oído con respecto al ornamento o a la
y en este caso también el hombre? Pastor, pues en nuestro país, Colombia, lo que es la parte costa Caribe y bueno, y algunas partes de, no solamente del Caribe, sino en algunas también iglesias centroamericanas, aquí y que lo he vivido, es que es pecado, pastor. Es pecado de que una mujer esté bien hermosa, se acicale, que eso es pecado, que eso es de Satanás. Bueno, he escuchado una cantidad de cosas, que ponerse ornamentos, eso es del diablo, que ponerse ropa de varón es del diablo, que, bueno, tipo de cosas así como esa, pastor. Muy bien. Otro pastor, siervo, sierva del Señor. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que pasa es que a veces he escuchado de que decorarse, no usar pendientes, collares, arreglarse el cabello, es pecado. Y bueno, yo tengo otro concepto, otro pensamiento, ¿no? Pero he escuchado lo que creen muchos, han predicado, lo han tomado no como usted explicó en antes, no lo han tomado como doctrina, pero en realidad es un dogma. Y a veces toman este pasaje de Isaías 3 para sustentar, ¿no? Como que Dios está censurando el adorno, la peineta, la luneta, el perfume, el arreglo, y lo censuran ya como mundanas, como hija del diablo, ¿no? Que no deben estar en la iglesia. Entonces, eso es lo que he escuchado. Muy bien, gracias, pastor. Un último siervo o sierva del Señor que opine, alguna hermana, me gustaría escuchar la voz femenina. Muy buenas noches, amado pastor, bendiciones. Amén. Sí, por acá, escuchamos de que no podemos planchar los cabellos, maquillarnos porque es antidemonio. Isabel usó eso para que no podemos usar pantalones, que es las faldas hacia los tobillos. Por ejemplo, uno que no a veces no los usa, pues nos critican, ¿sí me entiende? Entonces, Claro que sí. Dios les bendiga, pastor. Amén. Muy bien. Repito, este ha sido un tema contra mucho tiempo. No voy a decir años, sino desde hace mucho tiempo, que quede en punto suspensivo. Eso es terrible. Una discriminación total. Usando los púlpitos, los altares como un instrumento de castigo, de ofensa para las personas, sabiendo que Dios nos ha dado una palabra de respeto, de honor, de honra. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso dice la Escritura. Y si hay una de las características que Jesús tuvo y tiene en su palabra, que supo ser un gran caballero, un varón que supo saber tratar a la sociedad que los rodeaba. Entonces, pues, estos temas son bien confrontativos. A través del tiempo, mis hermanos, que yo tengo de andar desfilando ya en los caminos del Señor por 36 años, tenemos 34 años de estudiar las Escrituras para la gloria del Señor. Yo me he encontrado con estos grandes muros levantados en contra de la, donde muchas personas me han comentado y lo he oído, que muchos pastores prohíben a las mujeres usar adornos, usar zarcillos, embellecerse aún más, ya que Dios le dio un toque especial a la mujer. La mujer tiene ese toque femenino que Dios le regaló, propio de la mujer. Aunque vengan otros a querer imitar a la mujer, no pueden, porque la mujer es la creación, es lo divino de parte del Señor. Entonces, muchos líderes que aún todavía están enfrente o al frente de una congregación han lastimado con sus palabras a muchas personas, y yo espero que a través de esta enseñanza, y si sería un hombre, una mujer humilde,
pedirle perdón a su congregación, porque usted tiene que, antes de dar un criterio, usted tiene que cerciorarse. En el derecho hay un adagio que dice, tráeme las pruebas y yo te doy el derecho. Usted tiene que tener pruebas contundentes que lo que usted está hablando es genuino, es original, porque si usted habla otra cosa que no es genuina, que no es escudriñado, usted está en un peligro, según la Biblia, de que si usted le pone o le quita, usted está anulando prácticamente el rema de Dios. Usted está eliminando la palabra del Señor. Está quitándole, le está poniendo. Y aquí, mis amados siervos del Señor, aquí no se trata de lo que dicen los pastores, rabinos u otros líderes, maestros. Aquí tiene que saberse una cosa, qué es lo que dice Dios en su palabra sobre este tema. Y sobre esto es lo que yo quiero decir. Nuestro Dios, yo le quiero decir cómo Él se expresa de Jerusalén y la comparó como una mujer de gran belleza, adornada para Él. Y Dios mismo en esta escritura, en estas escrituras la contempla con mucha ternura, con mucho amor. Y quiero que alguien me lea. Bendito sea el nombre del Señor. Ezequiel 16, del 7 al 13, por favor. Me gustaría que sea una mujer, otra hermana o hermano, no importa, o siervo, no importa. Repito, aquí no se trata de lo que dicen las personas. Perdón, aquí no se trata de lo que dicen las personas. Aquí se trata de lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. Ezequiel capítulo 16, del 7 al 13. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Hasta cuál, pastor? Hasta el 13, si me hace el favor. Ok. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Bendito sea el Señor. Siga. Hasta el 13. Hasta el 13 ya. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí vemos cómo Dios contempla y habla sobre Jerusalén y la comparó con una mujer de gran belleza, adornada para él. La contempla con mucho amor, con mucha ternura, con mucho deseo, donde él mismo le dice, te hice tan numerosa como la hierba y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Mire de qué manera el profeta, Dios inspirando al profeta, le dice, entonces pasé junto a ti y te vi. Y aquí, he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Qué maravilloso. Qué maravilloso como el Señor le dice, te engalané con adornos. Puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendiente en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, lo primero, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Pregunta, ¿qué me puede decir usted de eso?
¿Qué me puede decir usted de eso? Amén, pastor. Es una costumbre en el pueblo hebreo el adorno de la mujer. Lo vemos cuando Abraham manda a su siervo a buscar esposa para Isaac, y lo manda con vestido, le manda con joyas. Y cuando encuentra, no, a Rebeca, ella se adorna y recibe esos adornos, esos regalos, ¿no? Y bueno, el mismo padre de la fe es una costumbre de que la mujer se viste. El problema es que la mujer, cuando pone demasiado énfasis, sus pasiones, sus emociones, está solamente en la apariencia externa, entonces ahí viene el pecado. Y aquí está comparando a Israel con una mujer, no, que Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado, lo ha dado dones, regalos, y bueno, es codiciada por otras naciones. El problema es que la prosperidad de Israel lo lleva a fornicar con los ídolos y el mundo de las naciones circunvecinas. Pero no está prohibiendo, no dice que es pecado. Eso es lo que entiendo, lo que comprendo. Es cuando la mujer pone el corazón en ello demasiado por encima de Dios, es donde ya se convierte en pecado. Muy bien. Ok, eso entonces lo estaremos diciendo más adelante, pero mire cómo Dios mismo en persona le coloca a Jerusalén telas como lino y seda, adornos, brazaletes, collares, pendientes, anillos en la nariz y coronas de oro y plata. No es Jerusalén quien se las coloca, es el eterno Dios quien pensó en hacerlo. Que a nosotros nos ha hecho que la iglesia de Jesús es la novia de Jesús y que un día nos vamos a casar con el Mesías, con nuestro esposo. También es cierto de que él viene por una esposa que esté ataviada para su novio, dice claramente el libro de Apocalipsis. Entonces aquí no se trata de lo que diga la gente, aquí no se trata de lo que digan las demás personas, de los que aquellos que no estudian la palabra con responsabilidad, con apremio. Aquí no se trata de lo que diga fulano o sutano o el rabino, no, aquí se trata de lo que Dios ha establecido para el adorno de la mujer. No solamente para la mujer, mis amados, también para el hombre. Porque nosotros pensamos solamente en la mujer. Pero yo también he visto tantos hombres cristianos, creyentes, tan desordenados para vestir, que no solamente la mujer. Entonces, aquí vemos lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Como dijo mi querido pastor, en el libro de Génesis vemos al siervo de Abraham. Le dio a Rebeca, hija de Betuel. Miren lo que le dio. Génesis capítulo 24, versículo 22, que me lo lea, por favor. Génesis 24, 22, o Bereshit. Ese es el nombre original de Génesis. Amén. Léalo, por favor, mi amada esposa. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. 10 ciclos de oro. ¡Qué barbaridad! Léame, por favor. Continúe leyendo hasta el 31, si me hace el favor. No. Y dijo, ¿quién eres, hija? Te ruego que me digas. Ajá. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Déjelo ahí, perdone, mi amor. Léame ahora el 30, versículo 30, de ahí mismo. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre.
Vino a él y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Ahora léame el versículo 53 de ahí mismo del 24. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Versículo 67. 57. Sí, 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Qué bella historia de amor, ¿no? Una historia bendecida, prosperada y en victoria, nada menos que por nuestro Dios Elohim. Vemos entonces aquí, mis amados, cómo era, cómo es el trato de Dios para con la mujer. Y le repito, perdóneme esta forma repetitiva. Aquí no se trata de lo que digan los demás. Aquí se trata de lo que Dios ha establecido en su verdad. Porque de aquí de este tema han habido tantas divisiones de congregaciones por este tema. Y miren lo que dice el libro de Éxodo capítulo 35, 22. Éxodo o Shemot 35, 22. Amén. Véalo, por favor. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Muy bien. Dice que habían broches, pendientes, anillos, brazaletes y toda clase de oro. ¿Usted cree que si eso hubiera sido diabólico, satánico y animal, como lo han presentado muchos, usted cree que Dios hubiera recibido esa ofrenda? Jamás. Todas las personas que amaban a Dios tenían pendientes, brazaletes, anillos de oro, que como ofrenda de su corazón sano presentaron a Dios para la construcción del tabernáculo. Entonces, nuestro Dios no con cosas, telas como lino y seda, adornos, brazaletes, collares, pendientes, coronas de oro, plata, pero sí condena, aquí es donde quiero llegar, pero sí condena a aquella persona que los usa con malas intenciones, con lujuria, con lascivia, todo al exceso. Esto, por supuesto, es desagradable ante los ojos del Señor. Aquí el Señor no está prohibiendo absolutamente nada, al contrario. Pero ¿qué es lo que el Señor no está de acuerdo y lo condena? Aquel que lo usa para querer lucir, la ostentosidad, ser ostentoso. Porque no solo la mujer es ostentosa. Y yo creo de que es importante entender que como todos nosotros salimos de una mujer que fue hecha por Dios, tenemos que darle el respeto que ella se merece, no seguirla maltratando, porque esto es un abuso, eso es un maltrato, eso es un daño psicológico, eso es un daño latente, físico, desagradable. Entonces, ¿qué es lo que Dios condena? Aquella persona que lo usa con lascivia, con lujuria, para llamar la atención, con aquella lascivia en exceso. Esto, por supuesto, es desagradable ante los ojos del Señor. Ahora, aquí vamos a llegar al versículo que también han agarrado un montón de personas para poder crear un dogma, una iglesia dogmática, no una congregación que alabe y glorifique el nombre del Señor. Isaías 3:16. ¿Qué dice Isaías 3:16? Permiso, un traguito de café.
Asimismo dice Jehová, por cuando las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. ¿Sigo? Sí, continúa el 16. Continúe. Todo el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las rendecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes. Hasta el 25, si me hace el favor, mi hermano. Los atavios, las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en el lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerdas en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimientos de cilicio y quemaduras en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Y terminas. Muy bien, gracias, mi hermana. Este ha sido uno de los versículos que muchos lo han sacado completamente fuera de los contextos. Si usted mira el capítulo 3 de Isaías, está hablando del juicio de Dios contra Judá y Jerusalén. Se lo voy a resumir, qué es lo que Dios le desde Isaías 3:16 hasta el versículo 25. Amén. En otras palabras, ¿qué sucedió? Que este pueblo se olvidaron de su creador y se prostituyeron con dioses ajenos, abominable ante los ojos del Señor. Esto es lo que Dios condena, la idolatría. Él no está condenando que no lo use, al contrario, le dijo, yo te lo voy a quitar. ¿Pero por qué? Porque usaron todo eso para vivir una vida ostentosa. Usaron todo con lujuria, con lascivia, todo en exceso. Eso lo hicieron. Entonces, la idolatría no está en los objetos, está en nuestros corazones. Eso es lo que Dios condena. Eso es lo que Dios condena. Porque el pueblo de Israel, el juicio contra Judá y Jerusalén, lo pueden ver en su contexto. Ellos cómo se fueron tras otros dioses. Entonces, y vino juicio contra las hijas de Sión, hablando contra las hijas de Jerusalén. Está hablando de las hijas de Jerusalén. Ellas se prostituyeron con dioses ajenos, abominables ante los ojos de Elohim. Alabado sea el nombre del Señor. Preguntas u opiniones hasta acá, por favor. Pastor, lo que quiero hacer notar Sí, es que en ninguno de estos pasajes que usted nos ha mandado leer, en ninguno de ellos le está Dios prohibiendo. Ninguno de ellos le está diciendo es pecado. Lo que en Isaías 3 más bien es una disciplina de quitarle, no dice les prohíbo, es un castigo por su, como usted acaba bien de enfocar, no por su idolatrías y su desobediencia, de creencia moral y eso, dice les quitaré, no le está prohibiendo. Tanto es así que Isaías 750 a 700 años antes de Cristo, le está Isaías 3 diciendo, pero luego ¿esto cuándo ocurre?
para el año 586, cuando cae totalmente ya Jerusalén, 120 y tantos años después, Sí, no se digo cumple. sí, recién se aplica esto, porque ellos se siguieron adornando, se Exacto. siguieron decorando, se Exacto. siguieron viviendo con la mujer que era su costumbre de ellos. Pero le llegó el momento que Dios le profetizó Sí, que señor. ya, ahí ya fue disciplinado, pues, ¿no? Fueron llevados Así es. cautivos, ahí vino esa Exacto. disciplina. Exactamente. Exacto. Entonces, estas mujeres representan ¿a quién? A Sión, o sea, a los habitantes de Jerusalén. Dios humillará a estas mujeres que representan a la ciudad y a los habitantes de Jerusalén. Se les arruinará la apariencia física y se les quitará el atavío, que era símbolo de su realeza. Lo que leímos anteriormente, cómo vio Dios a Jerusalén como esa mujer perfecta, esa mujer con corona, con zarcillos, con oro, con plata, con todos los trámites de belleza incalculables. Entonces, ¿qué les va a quitar? Su atavío, o sea, su representación. Pero ahí Dios no está condenando que la mujer deje de usarlos de ninguna manera. Gracias, pastor, por su intervención. Otro hermano o hermana. Pastor, hacen una pregunta. Sí. Dice, también se usa ese versículo que habla que el hombre no debe usar la ropa de mujer, lo que se habla en Génesis, pastor. Ok, eso lo miraremos más adelantito porque quiero hacerlo lo de esto. Estamos hablando con la mujer y ya vamos a llegar a ese punto. ¿Está bien? Amén, pastor. Amén. Ahora, miren qué tremendo esto. Que la mujer se arregle, se vista como la escritura enseña. Dios condenó la idolatría y por eso es que Dios le habla así a Jerusalén y a Judá y su capital, Sión o Jerusalén. ¿Cuántas veces, hermanos, también nosotros cometemos peores idolatrías? ¿Cuántas personas en nuestro medio, estamos hablando en nuestro medio, le gusta la fama, el reconocimiento, le gusta la posición social? Usted va a ver en nuestras congregaciones mucho de este tipo de queridos hermanos. Entonces, la idolatría no está en los objetos, está en nuestros corazones. A nosotros nos gusta siempre querer ocupar el primer lugar. A nosotros siempre nos gusta que nos digan lo mejor. Yo recuerdo en las escrituras cuando el Señor llama a Jerusalén de esa forma tan tierna, tan maravillosa. Entonces, nuestro Dios apoya el uso de los adornos y prendas de vestir. Leamos por favor Cantares de los Cantares 1 del 9 al 13. Cantar de los Cantares 1 del 9 al 13, por favor. A la yegua del carro del faraón te he comparado, amada mía. Qué hermosas son tus mejillas entre los pendientes y tu cuello entre los collares. Zarcillo de oro te haremos con incrustaciones de plata. Mientras el rey está en su reclinatorio, mi nardo esparce su fragancia.
Qué lindo. Mi amado es para mí un saquito de mirra que reposa entre mis pechos. Ramo de flores de aleña en las viñas de Engadi. Es mi amado para mí. Bendito el Señor. Qué hermosa eres, amada mía. Qué hermosa eres. Tus ojos son como palomas. Qué lindo. Gracias, pastor. Gracias, pastor. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 32. Jeremías, capítulo 2, versículo 32. Mire cómo se expresa Salomón. El Cantar de los Cantares dice Salomón sobre la mujer amada. Y en el Cantar de los Cantares, a ustedes, mis queridos pastores, ¿a quién está representando esa esposa? ¿Se la pregunta? A la iglesia, pastor. Sí, señora. A la Sí, señor. iglesia. El Cantar de los Cantares es una linda historia de amor que fue real, pero recuerde que Dios siempre lo ha hecho de una forma poética, profética, profunda. Entonces mire qué manera, cómo Salomón profetiza de la iglesia que tiene que ser cuando ella se case, cuando nos casemos con nuestro Yeshua. ¿Se imagina usted una novia como la han presentado este montón de personas que desacreditan el ornato en la mujer? ¿Qué creerán ellos que Dios viene por una iglesia o por una esposa sin fragancia, sin vestimenta? ¿Cómo lo pensarán ellos? Entonces, es importante saber esto. Pastor, Si Dios está comparando, Señor. Pastor, cuando estaba empezando el Evangelio, conocí a varios pastores y a varios líderes que decían que los que no eran pobres en espíritu no podían entrar al reino de los cielos. Pastores a veces ni usaban ni desodorante, unas camisas llenas de sudor, para más decirle que olían más a pestilencia, a diablo, pastor, que a aroma de Cristo. Y cuando les hacía esa observación me decían, es que los pobres en espíritu son los que van a ver al Señor. Ya usted se puede imaginar de ahí en adelante el contexto mal usado para formar un pretexto, y de verdad que es bien preocupante lo que usted está diciendo, de que cuando un ministro no tiene la facultad, ahora guardando el corazón en el Señor, y la intención no es ostentar, no ser ostentoso, Eso. sino ser una persona conforme el Señor manda. Sí, termine, pastor, no le escuché lo último. Que no es ostentar, no es ser ostentoso, Señor. sino ser la persona con la representación de Cristo aquí en la tierra. Y esto no quiere decir que nos presentemos con ropas viles y todo esto, no. Debemos, creo que como ministros del Evangelio, debemos tener una presentación adecuada. Y creo que es correcto lo que usted está diciendo. Bueno, gloria al Señor. Aquí hay una pregunta en Jeremías 2:32. 2:32. Alguien que me lo lea, por favor. (2:32) dice: se olvida la virgen de su atavio, o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Amén. Innumerables días. Ok, Señor. mire la pregunta que hace Dios a través del profeta Jeremías. ¿Se olvida una virgen de sus adornos o la desposada de sus galas? Jamás, jamás. Entonces aquí claramente vemos cómo Dios reconoce que las doncellas tienen que llevar adornos y atavíos. Ahí mismo en el profeta Jeremías capítulo 4 versículo 30 lo expresa de esta manera. Léalo por favor.
Y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistes de grana, aunque te adornes con atavios de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Muy bien, gracias mi querida hermana. Aquí Jeremías describe que Jerusalén está a punto de morir, pero aún rechaza a Dios como su esposo. En lugar de arrepentirse y lamentarse, se ve grande grana. Se adornó con atavíos de oro y se pintó con ojos con antimonio. Entonces, esta descripción muestra cómo eran las mujeres de ese tiempo. Aquí Dios no condena los adornos y atavíos de las mujeres. Nuestro Dios solo condena el corazón de maldad, de orgullo, lascivia, fornicación, idolatría, tanto de hombres como de mujeres. Porque mire, mi querido hermano, hay hombres que también, aún dentro de nuestras congregaciones, usan sus mejores vestimentas para poder seducir. Vemos miles de casos donde nuestro Dios permite el uso y distinción del uso de adornos, tanto para hombres como para mujeres. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Escritura que Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso. También dice, y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Eso está en Génesis 41-42. ¿Alguien lo puede leer mejor? Bueno, entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso de José, lo hizo su collar de oro en su cuello. Imaginemos entonces la distinción que los hombres también usaban. Vemos en el libro de Daniel 5:29 cómo también Belsasar, el rey de esa época, ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y quiero ir cerrando este primer espacio con algo que es impresionante. Está en Lucas capítulo 15, versículo 22, por favor. Amén. Léalo, por favor. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Muy bien, muchas gracias. Jesús, diciendo la parábola de los dos hijos, mire la costumbre, mire cómo ellos se sujetan a la palabra, a la ley, que la distinción sobre todo es importante para ellos. Pero no lo ostentoso, no lo lujurioso, no lo malo, eso es lo que Dios condena. ¿Por qué el Padre, que representa a Dios, trayendo a los gentiles y a la casa de los judíos, le dice, traed la mejor ropa y vestirlo, y poned un anillo en su mano y sandalia en los pies? Vamos a ver. Matad el becerro gordo, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ahora ha vuelto a la vida. Aquí vemos la distinción que nosotros tenemos.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios no nos ha puesto por jueces. Y lo vuelvo a decir, aquí no importa lo que digan los demás. Aquí lo que estamos tratando es de que diga lo que la Escritura enseña. Bendito sea el nombre del Señor. El famoso versículo de Deuteronomio 22:5. ¿Quién me lo lee? Deuteronomio, de Barín. Eh, 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Amén. Muy bien, muchas gracias. Ese versículo ha sido terrible, terrible durante muchos años. ¿Qué es lo que está ahí hablando el Señor? En las palabras originales hebreas, la palabra significa hayá. Porque aquí es el problema de muchos, mis queridos siervos del Señor y siervas del Señor, que no escudriñan. Entonces, ellos quieren hacer una doctrina, no siendo doctrina, sino un dogma. Aquí la palabra de vestir o vestirá es hayá. Y esa palabra hayá tiene varios significados. Existir, ser, llegar a ser, tener lugar, acontecer, andar, bendición, caer, carecer, casar, causa, cobrar, cometer, conseguir. Un sinnúmero de expresiones. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que la mujer jamás llegará a ocupar el lugar del hombre. Jamás la mujer va a ser igual al hombre. No usurpará la función varonil, ni se constituirá como un hombre. Entonces ahí viene la expresión: mujer vestirá traje de hombre. Y acordémonos que tanto el hombre como la mujer usaban túnicas. ¿Cuál era la túnica? ¿Cuál era la ropa que diferenciaba a la mujer del hombre? Los colores de las túnicas. Pero aquí no está diciendo de que el pantalón, ni existía el pantalón, ni existía. La otra palabra es traje o la ropa del varón. Viene de una palabra que significa kelí. La palabra kelí es un utensilio, un vestido, un vaso, un adorno, una alforja, una alhaja, un bagaje, una bolsa, una carga, un cesto, una vasija, un yugo, un zurrón, una taza. Entonces, si observamos, no especifica que sea ropa o vestimenta, sino se refiere a utensilios. Aquí se refiere claramente que la mujer jamás efectuará una acción que le corresponde al varón. Mire qué tremendo. El libro de Deuteronomio o de Barín fue escrito aproximadamente en el año 1900 antes del Mesías. En esta época no existían los pantalones, mis amados, ni las diferentes modas que hoy se conocen en la vida occidental. Las formas de vestir de las personas de ese tiempo eran túnicas. Eran túnicas. No vestirá la mujer traje de hombre. La mujer en hebreo es isha y significa varona. Varona es una ayuda idónea. No es un ayudante, porque en nuestra cultura ayudante se oye como muy despectivo, así como de segunda clase o estatus. Varona es porque viene del varón y es alguien del mismo rango. Óigalo bien, mujer de Dios. Usted tiene el mismo rango. Fue tomada de la costilla, es decir, del lado del hombre.
no de adelante ni de atrás. Entonces tenemos que examinar la responsabilidad, mis amados predicadores, que las palabras hebreas que se utilizó en este pasaje bíblico para describir al hombre y a la mujer son importantes conocer la profundidad de esto. Entonces, podemos decir que aquí encontramos la fuente original de las escrituras sagradas. Entonces, literalmente, armar, cubrir es la vestidura del hombre que lleva la responsabilidad de ser el hombre de la casa. Curiosamente, cuando se dice la palabra vestidura, es aplicada al varón aquí, se refiere propiamente a ser un hombre de guerra. Ese hombre va a pelear por su familia, por su esposa, que no le haga a nadie nada. Entonces, ¿qué pasa en nuestra cultura occidental? A ver, aquí vemos en nuestra cultura la incoherencia total de muchos aún creyentes que quieren tomar la autoridad que le corresponde al varón, la quiere tomar la mujer. ¿Qué está haciendo? La mujer se está poniendo la túnica del varón, del color del varón, que representa la autoridad de Dios en el varón, la está queriendo tomar. Y eso es un antidiseño. ¿Decía? Así es, pastor. Y una de las cosas que yo miro ahí es que aún la que toma ese rublo en la iglesia y le llaman ya pastora, que yo no encuentro ese término en la Biblia. Pastora, encuentro que sí, nos hablan de pastor, pero de pastora no la he encontrado. No sé si te he errado o no la he encontrado en la Biblia. Así es, así es, así es. Entonces, curiosamente, eso es una verdad. Cuando se dice la palabra vestidura, es aplicada al varón. Es aplicada al varón. No es aplicada a otra cosa. Ahora, para estas palabras, para todos aquellos que durante vendido a la mujer por el uso de diferentes ropas que tal vez no son ostentosas ni nada de eso, ¿cuánto lo han reprendido? Miren, mi querido hermano, un día llegó una señora, una hermana, que de hecho era en Costa Rica, era una señora de linaje judío, esta señora. Y ella comenzó a llegar a la iglesia y a mí me llamó la atención porque ya ella como que se... Tengo la costumbre de cuando veo a la persona le damos la bienvenida normal y cuando ya vemos que se queda, pues yo tengo una reunión con ella, le pregunto. Y esta señora, esta hermana, ella me dijo, pastor, yo era de la congregación tal. Pero la congregación o el predicador, en este caso el pastor, tenía una costumbre que desde el altar, desde donde él predicaba, a mí me ofendía prácticamente, porque yo he usado pantalón todo el tiempo. Lo he usado el pantalón. Un pantalón, por supuesto, de una bien holgado, bien libre. Y le dije, por eso fue, si cada vez, pastor, que yo estaba sentada, él siempre hablaba de lo mismo. Y eran con palabras bien groseras y muchas veces hasta deshonestas. Yo me sentía tan mal porque yo miraba y solamente yo era la que estaba de pantalón. Entonces yo varias veces le dije al pastor, necesito hablar con usted, pastor. Sin embargo, aquel hombre nunca quiso hablar conmigo. Estaba ocupado, me ponía una excusa. Y ahora, pastor, me dice que usted me ha llamado porque yo le avisé con tiempo. Reunión con ella. Yo quiero demostrarle a usted por qué yo uso pantalón. Y hermanos queridos, ella se quitó su pantalón, lógicamente quedó en un short para no descubrir su desnudez. Y todas sus piernas estaban deformadas. Y ella usaba unas bandas especiales, donde ella la mandaron a usar pantalón para cubrirse de polvo sus piernas.
padecía una enfermedad esa mujer. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo podemos permitir, perdónenme la expresión, pero cómo podemos permitir que haya hombres tan crueles, tan irresponsables, de no escudriñar con responsabilidad, con apego a la verdad de Dios, al corazón de Dios? ¿Usted cree que Cristo a la mujer samaritana, si le hubiera dicho, no, tú eres una prostituta y vete de aquí, vete, hija del diablo? Porque ese es el lenguaje que se escucha de este montón de personas que agarran los altares y en vez de que los ríos de poder y de gloria corran y desciendan por esos altares, lo que muchas veces desciende es odio, golpes. Entonces una persona viene del mundo y que lo sigan trapeando de esta manera. Esto es terrible. Esta señora, esta hermana, tenía ese problema. Entonces, mis amados, ese es el problema en cuanto a lo que estamos hablando. Pregunta hasta aquí. Pregunta hasta aquí. Pastor. Sí, señor. Aquí también, disculpe mi ignorancia, pero el 22.5 que usted lee del Deuteronomio, una pregunta es, ¿no también Dios trata aquí de la inclinación del hombre, aparte de la autoridad, de que es la mujer al ocupar el lugar del hombre, pero también habla, ni el hombre vestirá ropa de mujeres? Correcto. Entonces da un entendimiento de que la mujer también trata de ejercer lo que se llama hoy, es el homosexualismo, de que la mujer pues quiere ser hombre y el hombre quiere ser mujer. La inclinación homosexual que hay tanto en el hombre como en la mujer. Aparte, ¿no?, también de la autoridad que usted mencionó en antes. Sí. ¿Qué hay de eso? Ok, eso ya sería una interpretación que hacen las personas, pero a su propio conforme la verdad que Dios está diciendo. Porque como lo dijimos, no vestirá la mujer traje de hombre. Note que la Biblia menciona a la mujer primero. ¿Qué es lo que Dios que le está diciendo ahí en cuanto a lo que son las diversas leyes dentro de la Escritura? Que la mujer tiene que entender que el diseño de Dios es que el hombre es la autoridad. La mujer no tiene por qué querer tomar el control de algo que no le compete, sino que es el hombre. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Imagínese usted qué horrible sería para un hombre de esa época que agarrara la túnica de la esposa y saliera al campo, a la guerra o qué sé yo. ¿Qué clase de vergüenza en esos tiempos? Pastor. ¿Sí? Pastor, le hago una pregunta. Sí. ¿Qué tan cierto es de que la túnica de la mujer llegaba hasta cierta altura de las piernas y el del varón es otra? Es correcto, pero el más largo era el de la mujer. Ok. El más largo era de la mujer. Se diferenciaban por los colores y por lo largo. Entonces, cuando un hombre se ponía una túnica corta, era el traje de la mujer. Y eso traía, por supuesto, una vergüenza. Una vergüenza. Entonces, lo que decía el pastor anteriormente, de ahí han agarrado, aunque que el hombre use la ropa de mujer en el tiempo de hoy, eso se llama como por decirlo en la palabra, ellos, un travestismo. De ahí viene la palabra travesti, un travestismo de aquel hombre que quiere aparentar ser una mujer, pero lamentablemente es hombre. Por más que quiera figurar como una mujer, es hombre. Eso se llama travestismo. Pastor, Entonces,
¿Qué pasa con todo esto? Que viola. Este versículo le está enseñando a la mujer, al matrimonio, que no violes los conceptos originales de lo que Dios ha establecido en su orden creado. Pastor, hay tantos puntos que aclarar. Ejemplo, a veces este problema de la división que han habido y han hecho doctrina de la vestimenta, que es una costumbre. Ejemplo, primera de Timoteo 2, 9 y 10 y primera de Pedro 3, del 2 al 5, donde habla del justo el decoro. Y otro problema que se hay es acerca también del velo, ¿no? Y del corte de cabello. Y que dice la Biblia, dice, prohíbe el corte de cabello. Le digo que no. Sí, me dice, prohíbe el arreglo. No. Prohibirá el rape del cabello, pero no está prohibiendo el arreglo del cabello. Está prohibiendo que el decoro, el peinado no sea ostentoso. No dice, no te harás peinado, no te arregles el cabello. No está diciendo, lo que está diciendo, pues no te haga un peinado ostentoso, ¿no? Quisiera que aclarara eso, pastor, porque bueno, gracias, pastor. Gracias. Mi amado pastor Ulises, ¿cuánto tiempo me queda? Pastor, si le están preguntando, dé respuesta, pastor. Avancen. Otra conferencia para aclarar todos esos temas. Sí, señor. Entonces queda claro. Pastor Manuel. ¿Cómo no pagan? Pastor Manuel. Señor. Son por la que le era deshonroso a la mujer el vestido del varón es precisamente por las diferencias que acaba de explicar. Claro. Por otro lado, los trajes eran de diferentes fibras y como usted lo dijo, de diferentes colores. Porque como enseñó en una vez pasada, las fibras también tenían una tipología, ¿no? Sí, señor. Entonces, por eso la mujer no podía usar el traje del varón ni el hombre el de la mujer. Yo personalmente no me lo vayan a tomar como una exageración, pero no le permito a mi esposa que use mis pantalones. De hecho, no le quedan buenos. Eso está bien. Muy bien. Entonces, mis amados, queda claro que aquí no es lo que dice la palabra de un sectarista. Aquí no es la palabra. No, aquí es lo que la palabra del Señor enseña. Y eso es muy importante que lo mantengamos siempre como punta de lanza, como bandera en nuestros mensajes. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar sobre lo que dijo el pastor, entendiendo lo que Timoteo o Pablo le quiso decir en todo su contexto cultural e histórico. Oiga, qué tremendo estos versículos. Primera de Timoteo 2 del 9 al 15. ¿Quién me hace el favor de leerlos? Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Muy bien, gracias, mi hermano. Hermano querido, hay que hacer un análisis muy serio y responsable de todo esto, tomando en cuenta la genuinidad cultural, contextos históricos, expresiones y modismos de la época de Timoteo. Yo le voy a dar el contexto original por qué Pablo le escribe a Timoteo de esa manera. Timoteo, este joven valiente, fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Yo lo expliqué la otra vez. Éfeso hoy
es en Turquía. Se quedó ahí para ocuparse de algunos problemas causados por falsas enseñanzas en la congregación de Éfeso. En esta ciudad, mis amados siervos del Señor y siervas, se adoraba a la diosa Diana. Entre los romanos era la diosa Diana. Artemisa era la misma, pero entre los griegos. Esta diosa era servida por esclavas que tenían su nombre. La miraban como una mujer salvaje, independiente, de una fuerza y belleza superior. Estoy hablando del contexto histórico. Así aparecía como la diosa de la fertilidad, la caza, la guerra en la mitología griega. Mitología griega. Era una diosa indomable que no solo daba la vida, sino que también la quitaba. Fíjense que esta diosa entre la mitología representaba más la fertilidad que la virginidad. En su honor y para apaciguarla, un rey le mandó a erigir el templo de Artemisa en Éfeso. La estatua que le mandaron a hacer era de 2 metros de altura y era revestida con plata, oro, piedras preciosas y era de peinados ostentosos. Diana fue originalmente una diosa, de la caza, con los animales y las tierras salvajes. Más tarde pasó a ser la diosa de la luna y también llegó a ser un emblema de castidad. Era adorada cada 11 de agosto. Era adorada. Y las mujeres que ministraban en el templo de Diana era a través de 15 sacerdotisas que adoraban a su diosa sin dependencia y sujeción alguna de sus maridos. Había muchas devotas donde ellas tomaban decisiones propias, adoraban al Señor con formas muy ostentosas, haciendo también una libertad absoluta en sus cultos, en lo sexual, lasciviosos y muchas cosas más. ¿Cuál es la enseñanza aquí? El apóstol Pablo le da recomendaciones de que las mujeres seguidoras de Jesús no imitaran a las mujeres seguidoras de Diana, que sus vestimentas no sean para llamar la atención de la lujuria, del deseo, la idolatría, el mal comportamiento, que no se fijaran en otras cosas, sino que estas mujeres seguidoras de Jesús aprendieran a comportarse espiritualmente y poder llegar un día a tener su vida eterna. Pablo le escribe a Timoteo enseñándole que las mujeres cristianas seguidoras de Yeshua respetaran a sus esposos como ha sido el diseño del Señor. De la diosa Diana, que respetaban a sus maridos. Ellas eran las que enseñaban e imponían sus falsas enseñanzas. Por eso el apóstol Pablo aconseja a este pastor joven llamado Timoteo que la mujer se salvará engendrando hijos espirituales. Se lo dije el otro día, la mujer no engendra. La mujer lo que hace es concebir. No vayas a creer, le está diciendo Pablo en este contexto histórico, no creas en la fertilidad, que las mujeres seguidoras de Jesús no crean en la fertilidad de Diana o en la castidad de ella. La enseñanza es esa, mi amado hermano, porque nosotros no podemos tomar una historia, un texto, sin conocer las intenciones en las cuales fueron dictadas o escritas por el autor. O nosotros podemos ver que es la interpretación original
que Pablo le dio a Timoteo en el capítulo 2, versículo 9 en adelante. Pablo no está discriminando a la mujer, sino que la mujer no imite a las mujeres adoradoras de Diana. Ellas eran las sacerdotisas. Ellas eran las mujeres dueñas de ese templo que se adoró. Y era una de las maravillas del mundo de la época. Es más, ahí está en Esmirna las ruinas de ese templo, las ruinas de esa ciudad. Todavía hay un coliseo. Ese es el contexto original de lo que yo le estoy diciendo. Ahora, el apóstol Pedro recomienda a los expatriados judíos que tuvieran también cuidado de no caer en la imitación de las falsas enseñanzas, que escribió casi lo mismo. Alabado. Hasta aquí, ¿qué le pareció la aclaración de 1 Timoteo 2, 9 al 15? Amén, pastor. Amén, pastor. Ok. Entonces ahora vemos que el apóstol Pedro, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, del 3 al 7, por favor, si alguien me lo puede leer. Ya con esto voy tratando de aterrizar porque ya saqué las llantitas. Primera de Pedro 3, 3 al 7. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien, gracias, pastor. Gracias, pastor. Muy bien. El apóstol aquí no está prohibiendo la joyería, las prendas, el arreglarse, el lucir bien. Aquí no lo está prohibiendo. Miren lo que le dice: así vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta. Y mire qué importante, ojo, pastores, siervos, predicadores, ve el versículo, vuestro atavío, o sea, no está condenando, no sea el externo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Está bien, ustedes se atavían, ese atavío externo de peinar, pero que no sea el externo, solamente peinados ostentosos, de adorno o de vestidos lujosos, sino es el del corazón. ¿Qué le está enseñando el apóstol Pedro aquí? Lo mismo. Si usted lee, va a dar cuenta cuántas personas o a cuántos grupos sociales de judíos habitaban en diferentes lugares. Pastor, si me puede leer 1:1 de Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinias. Muy bien. ¿Qué pasaba en todos esos pueblos? Han recorrido la adoración a Artemisa entre los griegos y a Diana entre los romanos. Recuerde que todas esas eran provincias romanas. Todas esas estaban bajo el imperio romano. Lo mismo el apóstol Pedro, les dice a las mujeres, a los hombres y a todos estos expatriados, judíos expatriados que estaban en eso, cuidado, ustedes van a caer en el error de todos estos adoradores contrarios,
Porque en los tiempos de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos estos hombres y aún de Jesucristo, siempre se estuvo hablando de que tengamos cuidado con los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos sacerdotes, las falsas doctrinas, y por lo tanto, aquí vemos cómo en la forma, en su conducta, ¿qué le está diciendo el apóstol Pedro? Mire de qué manera él termina y le dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Qué importante que comparó, que les dijo, tomen el ejemplo de Sara, hagan como Sara era. Y también le dice a los maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando, oiga, honor a la mujer como a un vaso más frágil. No tratándola como un vaso frágil, no, dándole honor, dándole honra. Recuerda que ella es tu esposa. Ella es la madre. Sin ella, tú no puedes hacer nada. Ese es el concepto que tiene el pueblo de Israel o el pueblo judío sobre la mujer, que es una mujer coheredera de la gracia como Sara. La mujer goza de un gran honor dentro del pueblo judío. La mujer no es tratada como cualquier cosa. Por eso es que ellas han aprendido a amar a sus esposos. Usted no ve que una judía se anda traicionándolo, siéndolo infiel. No se miran esos casos. Entonces vemos que han tomado las cosas de Dios muy en serio. Y le dice a los maridos, dale honor a tu esposa como a un vaso frágil, porque ellas son como herederas de la gracia y la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mi hermano amado, aprenda esto. ¿Cómo usted se da cuenta que un hogar cristiano, que se autollame cristiano, cómo se da cuenta usted que ese matrimonio o esa relación no anda bien? No está bien esa casa. ¿Cómo cree usted que se da cuenta? Una pregunta nada más. Ya voy terminando. A ver. A ver, a ver. Repítame la pregunta, pastor. ¿Cómo se da cuenta usted o uno, cómo se da cuenta cuando un hogar no está siendo un hogar cristiano, ¿verdad? ¿Cómo se da cuenta uno? Que todo anda, perdóneme la expresión, patas para arriba. Cuando uno ve que el hombre no trata bien a la esposa, cuando es áspero con ella, duro con ella. Hay hombres que uno los ve y ve uno las caras que le hacen a su esposa. Entonces yo pienso que de esa manera. Muy bien. ¿Otra opinión? Pastor, yo opino que es cuando la cabeza del hogar está fallando en muchas áreas, entonces el hogar cristiano empieza a decaer. Muy bien. ¿Otra opinión? La tercera opinión. Pastor. Sí. Pastor. Sí, señora. Cuando no hay comunicación entre ambos, cuando no se entienden, hay peleas, riñas, cuando la mujer no respeta al varón. Muy bien. Pastor. Sí, señor. Deuteronomio 22:5, pastor. Cuando el hombre quiere
perdón, cuando la mujer quiere hacer los hábitos que le corresponde al hombre y el hombre viceversa, no habiendo congruencias. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Sí, señora. Yo creería que cuando uno ve que la esposa desautoriza al esposo, esa es una de las cosas. Otra, cuando uno los ve en las iglesias y cada cual está como por su camino. Uno dice una cosa y la otra persona dice otra. Perfecto. Son como las situaciones más evidentes. Sí, señora. Miren, mis queridos hermanos, ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta uno inmediatamente? Cuando la esposa y respeta al esposo, lo avergüenza delante de quien sea. Ese matrimonio está caminando mal. Y eso es lo que da a luz lo que están diciendo las hermanas, la falta de comunicación, lo otro, violencia intrafamiliar, maltrato verbal, hasta físico. ¿Cómo se da cuenta uno? Y esto es un principio que es judío, es un principio. Cuando un hogar le falta el respeto o avergüenza al esposo delante de los hijos, delante de la sociedad, de cualquier persona o de un amigo, ese matrimonio anda muy mal. Así es sencillo. Lo que dijo el pastor, tomando en cuenta 22:5 de Deuteronomio. Esto trae a luz, da a luz los siguientes problemas que ustedes han tocado. Amén, pastor, así es. Amén. Muy bien. Entonces, con lo de Pedro 3:3-7, en cuanto a peinados ostentosos que dijo el apóstol Pedro, en ese tiempo las mujeres llegaron a tal extremo de entrelazar perlas e hilos de oro en su cabello para llamar la atención aún a ellas mismas. Las mujeres de su día, de ese tiempo, no se atrevían en tocar sus cabezas, temiendo desarreglar, por supuesto, su cabello. Tenían el sueño como un terror porque había peligro de deshacer sus trenzas al estar durmiendo. Mire hasta dónde llegó la ostentación. Es esta clase de vanidad que la Biblia prohíbe. Y no que las mujeres se preparen ni se arreglen de ninguna forma. Cada seguidor de Jesús tiene que determinar por sí mismo, con fundamento bíblico, la ropa que lleva, cómo va a peinar su cabello, entre muchas cosas. Ahora, estoy seguro, y lo hemos tenido, vamos a tener señalamientos y estaremos expuestos a diferentes juicios entre los mismos hermanos, entre diferentes concilios. Aunque hablar con amor acerca de ellos, pero no tenemos ningún derecho de imponer nuestras enseñanzas antojadizas, sino que tenemos que enseñar aquella enseñanza pura, original de las Santas Escrituras. Tenemos que cuidar siempre nuestra forma de vestir, como la palabra del Señor lo establece. Tener el sumo cuidado, mis amados, de no imponer dogmas, leyes, falsas enseñanzas. No hagamos juicios extremistas ni personales con respecto a este tema. La Biblia, todo peinado, joyería, oro, perla, ni nuestra forma de vestir. Pero jamás, oiga la expresión, jamás lo hagamos con un sentimiento ostentoso, de soberbia, de vanidad, de lujuria, como las mujeres devotas de la diosa Diana. Mis amados, para mí ha sido un gran privilegio, un placer haber compartido con ustedes esta rica enseñanza, esta pequeña introducción de este tema, porque es una pequeña introducción nada más. Así Amén, que, pastor. mis amados, nuestro pastor Ulises, preguntas, respuestas, opiniones. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Interesante el tema y es de gran ayuda enriquecedor para el estudio bíblico, para poder tener
muy buen contexto de lo que pasó, de lo que calle la mujer en la congregación, que se le ha dado una mala interpretación, muy buen contexto de Deuteronomio, muy buen contexto de todos estos temas muy importantísimos. Y con esto logro entender que la mujer tiene un gran valor y creo que también se ha discriminado durante muchos años Sí, señor. En las iglesias con esta forma de predicar tan condenatoria, y realmente creo que merecen ser valoradas y bueno, nos paseó por la escritura. Muchas gracias, pastor, de verdad. Y Amén. a todos los pastores que están conectados. Pastor, hoy, perdone. Dígame, pastor. Mire qué importante. Solamente quiero terminar de aclarar esto. Usted ha oído siempre la palabra cosmético, ¿verdad? Sí. Todos los que estamos oyendo hemos oído la palabra cosmético. Esa palabra cosmético, en su raíz original, es cosmos. De ahí viene la palabra cosmetique o contique. ¿Qué pasaba? ¿Por qué le pusieron esta palabra cosmos? Porque los grandes hombres o los griegos encontraban que el universo era tan bello y tan ordenado que por eso fue que le pusieron cosmético. Es decir, es el arte de Dios al haber hecho el cielo, la tierra y todo lo que hay cosméticamente. ¿Qué le parece?